Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, soy el doctor Raúl Coronado y hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los huesos. Los huesos se pueden clasificar por su forma y se van a clasificar en 5 tipos, siendo estos los huesos largos, los huesos planos, los cortos, los irregulares y los sesamoideos. Comenzaremos hablando de los huesos largos. Los huesos largos son aquellos que tienen las siguientes características. Pero antes de hablar de la clasificación de los huesos, tenemos que saber que los huesos los vamos a clasificar según 3 parámetros. Y estos parámetros son los siguientes. Vamos a clasificarlos según estas variables: la longitud o el largo, el ancho del hueso y el grosor o el espesor que puedan tener. Los huesos largos son aquellos en que su longitud es mayor que su ancho y su espesor. Los huesos planos son aquellos en los que su largo y su ancho van a predominar sobre su espesor. Los huesos cortos son aquellos en los cuales su largo, su ancho y su espesor o grosor sean similares, y los huesos irregulares no se pueden clasificar en ninguno de los tipos nombrados. Y los sesamoideos ya les explicaré. Entonces tenemos acá los huesos largos, y los huesos largos son aquellos en que su longitud es mayor que su ancho y su espesor. Este es el hueso húmero, y el húmero es un representante del hueso largo. Pero también el hueso largo se puede de esta manera estudiar, sabiendo que hay una parte central que se llama el cuerpo y va a tener 2 extremos. Estos extremos se van a llamar los extremos o epífisis, la distal y la epífisis proximal y la epífisis distal. También a las epífisis se les puede llamar extremos. Y entre el cuerpo y las epífisis vamos a encontrar 2 zonas que se llaman las metáfisis, tanto proximal como distal, que es cuando la persona está creciendo, por ahí crece el hueso. ¿Qué otros ejemplos tenemos de huesos largos? Pues también tenemos el hueso fémur, la tibia, el peroné, las falanges, los metacarpianos, los metatarsianos, etc. El segundo tipo de hueso que vamos a observar es el hueso plano, y para observar los huesos planos generalmente los vamos a encontrar en la cabeza y cráneo. Tenemos aquí nuestro cráneo y vamos a estudiar este hueso que se llama el hueso parietal. El hueso parietal lo vamos a tomar acá, lo movemos un poquito hacia abajo, hacia el centro, lo voy a girar acá, lo giro y decimos que el hueso plano es aquel que su largo, su ancho y su grosor, su largo va a ser mayor junto a su ancho que su grosor. Aquí tenemos este ejemplo. Podemos ver acá el ancho del hueso parietal. La longitud del hueso parietal es mayor que su espesor. Estos son los huesos planos, como el hueso parietal. ¿Qué otro hueso es plano? El parietal, el hueso frontal, el hueso occipital.
Seguimos con los huesos cortos. Los huesos cortos son aquellos que sus variables que los califican nos indican que tienen la siguiente: su largo, su ancho y su espesor van a ser similares o iguales. Lo que sucede es que en la anatomía no vamos a ver el hueso de esta manera. No lo vamos a ver acá como un cubo de Rubik, porque nos imaginaríamos que si el largo, el ancho y el grosor o espesor son similares o iguales, pues yo no puedo dibujar bien, pero nos imaginaríamos como un cubo de Rubik con sus lados iguales, pero no es así. Lo que siempre tienen estos huesos es que tienen 6 lados cuando los estudiemos. Los veremos en algún momento. Por ejemplo, tienen una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una posterior, una cara lateral y una cara medial. Ejemplo de este es este hueso escafoides. Este es el hueso escafoides, se llama escafoides o navicular porque le encontraron forma de una mano. Y si lo vemos en su posición anatómica, este es el hueso escafoides, y el escafoides tendría una cara posterior, una cara anterior, una cara medial o interna, una cara lateral o externa, una cara anterior y una cara posterior. Los huesos del carpo, los huesos del tarso y las vértebras son consideradas huesos cortos. Los siguientes son los huesos irregulares y son aquellos en los cuales no podemos aplicarle las 3 variables que hemos estado platicando. Quiere decir que este hueso no podríamos medirlo porque no encaja, porque no podemos medirlo ni por su largo, ni por su ancho, ni por su espesor. Son totalmente diferentes las 3 variables. Y por eso vemos aquí, si vemos este hueso acá, lo vamos a ver desde una vista posterior. Vamos a ver su ancho, cómo es de diferente desde la punta de las alas. Vean en las apófisis pterigoides cómo varía. Igualmente su longitud y su espesor. Huesos irregulares tenemos, por ejemplo, el hueso esfenoides, el hueso etmoides, y algunos autores dicen que las vértebras, que se los voy a explicar en este momento. La vértebra puede clasificarse dependiendo dónde lo leamos. Hay algunos autores que clasifican la vértebra de la siguiente manera. La vértebra, para estudiarla, vamos a encontrar que tiene 2 partes. Una parte anterior que se llama cuerpo y una parte en el plano frontal o caronal que va a estar formado por 7 apófisis y que se va a llamar la masa apofisiaria. La parte anterior, que es el cuerpo, se podría clasificar de la siguiente manera: tiene su longitud, su ancho y su grosor de una manera muy semejante, y ahí lo podríamos clasificar como un hueso corto. Sin embargo, su parte posterior, esa masa apofisiaria, su longitud, su ancho y su grosor o espesor no se pueden clasificar, y de esa manera lo podríamos clasificar como un hueso irregular. Por eso hay libros que lo clasifican como un hueso irregular o como un hueso corto. Cualquiera de las 2 opciones podría ser bien. Y por último vamos a hablar de los huesos sesamoideos. Estos no los vamos a clasificar ni por su largo, ni por su ancho, ni por su espesor. Son huesos redondeados, también se llaman accesorios, huesos accesorios, redondeados u ovalados,
que se encuentran en la proximidad de las articulaciones y siempre van en compañía o rodeados por un tendón. Ejemplo, el hueso sesamoideo más grande del cuerpo es la rótula. Sin embargo, también tenemos otro tipo de sesamoideos en la mano y en los pies. Muchas gracias por su atención. Soy el Dr. Raúl Coronado y estoy para servirles.